buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Saludos, profesor. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hasta ahora hemos visto algunos conceptos de cinemática y hoy vamos a empezar a aplicar esos conocimientos en algunos ejercicios. Entonces, voy a tratar de hacer lo más desglosado posible para que, si es que alguno de ustedes no recuerda algún concepto, lo recuerde ahora y más adelante, bueno, ya iremos haciendo los ejercicios un poquito más rápido. Si algo no está bien comprendido, por favor, avísenme para repetirles o para tratar de explicarles de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios y, como les digo, les voy a tratar de desglosar lo más posible. Bien. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar haciendo un breve análisis de cómo interpretar los gráficos de posición, aceleración y velocidad. También vamos a recordar algo de las integrales y cómo nos van a servir, integrales y derivadas, cómo nos van a servir para el trabajo en cinemática. ¿Sí? Entonces, iniciamos nosotros nuestro curso, recuerdan ustedes, con derivadas, con integrales. Decíamos nosotros que, por ejemplo, la derivada de la posición es la velocidad. ¿Sí? Entonces decíamos nosotros, ¿no? Que la derivada de la posición es la velocidad. Esto, gráficamente, es la velocidad, sí, pero no es el valor puntual, sino es la pendiente. ¿Recuerdan ustedes que la interpretación gráfica de una derivada es la pendiente de una curva en un punto? Esa era la interpretación geométrica de la derivada. Es la pendiente de una curva en un punto. ¿Y cuál era la interpretación geométrica de la integral? ¿Se acuerdan? De la derivada ya sabemos, ¿no? Que si calculo la derivada en un punto, lo que obtengo es una pendiente en ese punto. La que estaba debajo de esa pendiente. Exacto, debajo de la curva. En cambio, una integral es un área. ¿Sí? Es el área bajo una curva. Vamos a ver cómo interpretar esto aquí con estos gráficos que yo les he puesto. Sí, bueno, además de eso de que la derivada de la posición es la velocidad, también nosotros hemos dicho que la derivada de la velocidad es la aceleración. Exactamente. Es la aceleración. Entonces, si yo quiero irme desde la posición hasta la velocidad, derivo. Si quiero irme de la velocidad hacia la aceleración, también derivo. Si es que me quiero ir directamente desde la posición hacia la aceleración, ¿qué debo hacer? Derivar 2 veces, ¿no es cierto? Lo opuesto. Supongamos que yo estoy en la aceleración, quiero regresarme ahora a la velocidad. Yo aquí integraba, ¿no es cierto? Si estoy en la velocidad, me quiero regresar a la posición, integro. Igualmente, si quiero regresarme directamente desde la aceleración hasta la posición, integro 2 veces. Más bien sería aquí 2i. Bien, entonces vamos a ver esto, pero de una manera gráfica. Entonces, aquí yo tengo unos 3 grafiquitos. Entonces, tengo unos 3 grafiquitos. El primero es el gráfico de la posición. Yo le he hecho este gráfico, le he hecho a partir de una función x igual a 2t. ¿Ya? Es x igual a 2t. Cuando nosotros hagamos ejercicios en cinemática, no vamos a tener, por ejemplo, x en función de la velocidad, x en función de la aceleración, sino que
todas estas magnitudes van a estar nominadas en base a una cuarta variable que se conoce como parámetro. ¿Sí? Y justamente esa cuarta variable o parámetro para nosotros nos sirve en física para explicar cómo se mueven en el tiempo. Entonces, para nosotros, este parámetro, nosotros le vamos a interpretar como el tiempo. Por eso también le ponemos como t. Entonces, ¿qué es lo que me explica esta función? X igual a 2t. Cómo se mueve la partícula durante el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me está explicando. Cómo se mueve la partícula en un tiempo. Entonces, yo ahora sí podría ya poner a mis ejes, podría decir que el eje horizontal va a ser mi eje del tiempo. ¿Sí? Entonces, regularmente nosotros cuando hacemos gráficas de posición, velocidad o aceleración respecto al tiempo, el tiempo va en el eje horizontal. En el eje vertical, en cambio, va la magnitud. Entonces, en este caso, irá la posición. En este tipo de gráficas, no hay tiempos negativos, entonces ustedes van a encontrarse que casi siempre estas gráficas inician desde cero o desde un tiempo mayor a cero. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos un gráfico de cualquiera de estas magnitudes, no ponemos la parte negativa de los gráficos. ¿Sí? Ese es un error de interpretación. Entonces, cuando les pidan a ustedes hacer un gráfico de posición, velocidad, aceleración, la gráfica no tiene que ir con la parte negativa. ¿Sí? En cuanto a tiempo. En cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a posición, sí puede ser negativo. Pero en cuanto a tiempo, no. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que digo aquí? Que cuando el tiempo es 1, vamos a tratarle en segundos. Cuando el tiempo es 1, ¿cuánto vale la posición? 2, ¿no es cierto? 2 unidades de longitud. Estoy hablando en metros, kilómetros, centímetros. Generalmente nosotros hablamos en metros en el sistema internacional. Entonces el gráfico, como ustedes ya saben, ¿no? La imagen entonces del tiempo va a ser la posición. Entonces, en el tiempo t igual a 2, ¿cuál será la posición? 4. ¿De acuerdo? Entonces así se interpreta el gráfico. Entonces yo les he puesto aquí, por ejemplo, esta posición viene dada por una función lineal. Entonces, a medida que avanza el tiempo, linealmente también va creciendo la posición. Ahora, derivo x en función del tiempo. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Quién nos dice cuál es la derivada de 2t? 2. 2. 2. Y esto nosotros le conocíamos como velocidad. ¿No? Entonces, la velocidad va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, si queremos nosotros ser un poquito más específicos, la velocidad va a ser la derivada de x respecto al tiempo, ¿no? Y esto es 2. Entonces, ¿cuál es la gráfica? La que vemos acá abajo. ¿Cuál es el gráfico de 2? Una línea paralela al eje X en 2. ¿Sí? Entonces, esta línea verde que le tenemos nosotros acá, esta es la interpretación gráfica de la velocidad con esta función de posición 2t, ¿no? Entonces, esto va a ser de esta forma. Esto va a ser la velocidad, esto va a ser el tiempo. Ya sabemos que esta partecita de la gráfica no iría, ¿sí? Porque únicamente puedo graficar desde t igual a 0. Entonces, miren, esta es la gráfica de la velocidad. Y ahora, vuelvo a derivar, ¿no? Derivo ahora la velocidad. Entonces, obtengo la aceleración. La aceleración teníamos que era la derivada de la velocidad en función del tiempo. O también, ¿no? La segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Es lo mismo. Y en este caso, ¿cuánto me da? La derivada de 2, ¿cuánto nos da? 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo 0 y la gráfica será esta línea roja paralela al eje X. ¿No? Está sobre el eje X además. Igualmente, ¿no? En este caso, estos valores de cuando t es menor a 0 no irían en la gráfica. Bien, eso en cuanto a derivadas.
Estos grafiquitos les voy a mover un poquito más abajo. Eso en cuanto a las derivadas. Ahora, con respecto a las integrales. Recuerdan que las integrales, en cambio, representaban el área bajo una curva. ¿Puedo calcular el área bajo la curva esta de la aceleración? No, ¿no es cierto? ¿En cuál sí podría? Podría por acá en la de la velocidad. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva de la velocidad? La posición. ¿Sí? Esto también va en sentido de derecha a izquierda. Por ejemplo, si yo pudiese calcular el área del gráfico de la aceleración, esa sería la velocidad. Y si yo puedo calcular el área bajo la curva de la velocidad, tengo la posición. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a hacer un cálculo aquí bastante simple. Yo voy a tomar esta área, esta zona. Únicamente esta zona. ¿Ya? Esta zona, gráficamente, miren, yo puedo decir que es B2, perdón, B2, suponiendo que B2 está acá arriba, ¿no? B2, acá le pongo un B1, aquí le pongo al inicio T0, acá le tengo un T final, o T1, T2, ¿ya? Y T2. Esa área será igual a B2 menos B1 sobre T2 menos T1. ¿Sí? Es decir, esto va a ser una variación de la velocidad sobre una variación de tiempo. Y esta variación de velocidad sobre variación de tiempo es del área, ¿no? Entonces, es esta área que tenemos nosotros acá. Ah, perdón, estoy aquí un poquito confundido. ¿Cuál sería el área? Sería B2 menos B1 por T2 menos T1. ¿Sí? Esa sería el área, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta área, yo digo que esta es el desplazamiento. Este es delta X. Si nosotros le escribimos un poquito mejor a esto, yo voy a tener aquí que delta X va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿A qué les recuerda esto? A un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Vemos nosotros aquí que esta velocidad, esta línea verde, es constante. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? Entonces, miren, lo que ya hemos visto antes en física, podemos interpretarlo también a través de las derivadas y las integrales. Entonces, en un movimiento rectilíneo yo tengo un movimiento constante, la velocidad es constante y la aceleración es 0. Entonces, gráficamente, ¿cómo podría calcular yo el desplazamiento? Velocidad por tiempo, ¿no? Y miren, gráficamente también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, yo tengo aquí en el tiempo un segundo. ¿Cuál es el área? Ya vimos, ¿no? Que es 2 por 1. Esta área, esta superficie que está señalada es 2 por 1, que sería 2, ¿no? Vámonos aquí al gráfico de la recta. Vamos a este gráfico. En t igual a 1,
¿Cuánto vale la posición? 2. 2. Veámosle otra vez en el gráfico de la velocidad. En t igual a 2. En t igual a 2. ¿Cuál será el área? Todo esto que estoy señalándole en rojo. ¿Cuál es el área bajo esa curva? 4, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Me voy al gráfico de la posición. ¿Cuál es la posición en 2? 4. ¿Sí? Entonces, miren. Puedo yo obtener el desplazamiento desde el gráfico de la velocidad o directamente desde el gráfico de la posición. ¿Sí? Hagámosle otro calculito, miren, para que esto esté comprendido. Ya borro esto. Que ya no empiece en el origen. Supongamos que empieza por acá. Desde t igual a 1 hasta t igual a 2. ¿Cuál sería el desplazamiento? Sería esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el área? 2, ¿no es cierto? Tengo 1 en la base, 2 en la altura. 2. Me voy acá al gráfico de la posición. Lo mismo, ¿no? Desde 1 a 2. Desde 1 a 2, miren, tomo aquí los valores. ¿Ya? Tengo aquí de 2 a 4. ¿Cuál ha sido el desplazamiento aquí? 2. Miren, exactamente lo mismo. Entonces, el área bajo la curva de la velocidad me da el desplazamiento. ¿Sí? Acá, ¿no? Igualmente. Si yo derivo, miren, estoy derivando una recta. Si yo le derivo, me da una constante. ¿Cuál será la pendiente de esta constante? Del gráfico de la velocidad de esta línea verde. ¿Cuál es la pendiente? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 0, por lo tanto, la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, miren, de esa manera podemos nosotros ir interpretando los gráficos y podemos ir sacando información de ellos. Entonces, esto que acabamos de ver es para el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que nosotros ya hemos estudiado. Vean, ahora podemos también hacer la interpretación con derivadas y con integrales. Entonces, que probablemente ustedes también hicieron alguna interpretación geométrica y vemos que se acerca. ¿No? Ahora veamos, ¿qué es lo que pasa si es que mi posición ya es una función un poquito más compleja? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí. Yo tengo este ejemplo 2. Tengo por acá que mi posición ahora es una función cuadrática. ¿Ya? Ahora es una función cuadrática. Es esta que le vemos en la parte de abajo. Ya sabemos que tenemos que poner en el eje vertical la magnitud. Aquí ponemos X, acá ponemos el tiempo. Y esta zona del lado izquierdo del eje del tiempo no se dibuja. ¿Sí? Porque solo puedo ir en tiempos positivos. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Entonces, esa sería la posición. Ahora vamos a ver la velocidad. Entonces, teníamos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, si derivo, me quedaría 2t, ¿cierto? 2t. Y es justamente esta recta que yo tengo acá al lado derecho. Entonces, acá tengo la recta de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Igualmente, esta parte de la curva que está a la izquierda del eje del tiempo no va. Y para la aceleración, derivo la velocidad o derivo 2 veces la posición. Tengo aceleración igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y aquí me quedaría 2.
tengo por acá aceleración y tengo por acá tiempo. Tampoco va esta parte negativa. ¿Listo? Hagamos ahora la misma interpretación de hace un momento. Ahora sí, la aceleración tiene una magnitud, tiene un área, puedo calcularle. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos el cálculo del área acá en la aceleración. Entonces, pongamos, por ejemplo, esta área. Estoy aquí. Entonces, tengo esta área. Entonces, esta área va a ser igual al tiempo 1, tiempo 2. Por acá tengo una aceleración 1, una aceleración 2. Entonces, esa área va a ser igual a base por altura. Entonces, puedo ponerle aquí T2 menos T1 por A2 menos A1. ¿Sí? ¿Y a qué será igual esto? Esa área. A la velocidad. ¿Sí? A la variación de la velocidad. ¿Sí? Si es que nosotros le escribimos de otra manera, yo puedo decir que la variación de la velocidad es igual a la variación de la velocidad es igual a la aceleración o la variación del tiempo, que nosotros le conocíamos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿cierto? ¿De qué movimiento estamos hablando? De un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O uniformemente variado. Y al igual que hicimos en el ejemplo anterior, esta área que acabo de calcular debería representar en cambio ¿a qué? A la velocidad. Entonces, esta área que acabo de calcular es 2 de base, 2 de altura, 4. ¿Cierto? Y me voy al gráfico de la velocidad. Voy al gráfico de la velocidad. En el tiempo igual a 2, en esta variación de 2, ¿cuál es la velocidad? 4. Entonces, integro la aceleración, tengo la velocidad. ¿Sí? Y la integral, recordemos que es un área bajo una curva. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que puedo pasar, ¿no?, de una aceleración a una velocidad con esta interpretación. Y ahora, me funcionará también acá para el gráfico de la velocidad. Veamos, ¿no? Supongamos que ahora tengo yo aquí esto, ¿no? Tengo ahora esta área. ¿A qué será igual esa área? A base por altura sobre 2. ¿Sí? Sería base por altura sobre 2 me daría 1. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque tiene de base 1, de altura 2, y dividido para 2 me da 1. Esta sería esta área. Pongámosle área 2 para que no se confunda con la otra, ¿ya? Esta otra pongámosle área 1. Y ahora verifiquemos. Entonces, quiere decir que en el t igual a 1, la posición, el desplazamiento debería ser 1. Entonces me voy aquí, mire. Un segundo. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? 1. Coincide. Si quieren pueden hacerle, por ejemplo, para t igual a 2 en el gráfico de la velocidad. Acá, mire. Acá hagamos. ¿Cuál es el área? Que sería toda esta área 3. Pongámosle área 3. El área 3, por ejemplo, aquí, sería base, que sería 4 por altura, que sería 4 por 2, 8,
dividido para 2 sería 4, ¿no es cierto? Ahora vámonos al gráfico de la posición. Sí, no le tengo, pero mire, aquí en 4, perdón, no, sí le tengo. En tiempo igual a 2 nomás es. Acá está en tiempo igual a 2. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? 4. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que podemos nosotros interpretar los gráficos, podemos interpretar sus áreas. ¿Sí? Y por eso nosotros nos valemos de estas herramientas de las derivadas y de las integrales. Sí, porque si tendríamos alguna función de la posición un poco más compleja, tal vez ya no podamos hacer este acercamiento gráfico. ¿Sí? Pero sabemos que efectivamente representan eso. Y de paso, ¿no? Algo que les quería mostrar también. Decíamos que la derivada de la posición es la velocidad. ¿Sí? Acá arriba, en el movimiento rectilíneo uniforme, no podíamos ver porque la derivada era una constante, la pendiente era 0, entonces estaba sobre esta recta, que está en nivel 2. Pero ahora acá, como tenemos ya una ecuación cuadrática, sí podríamos verle. Entonces, por ejemplo, vámonos, acá les hice algo en GeoGebra. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo el vector velocidad, que sería el vector velocidad media. Miren, si es que yo cambio, voy cambiando la posición del punto. Miren, por ejemplo, aquí justo en la base de la parábola, ¿cuál sería la derivada? 0. Miren. Entonces es 0. Esta es la función x cuadrado. Por ejemplo, vamos moviéndole hasta 1. ¿Ya? ¿Cuál sería la pendiente? ¿Sí? La función es x cuadrado. X cuadrado. Derivo. ¿Cuánto sería? 2x. Entonces, cuando x vale 1, la pendiente vale 2. Entonces, aquí si ustedes se fijan, tengo aquí de 1 a 3, tengo 2, y aquí de 1 a 2 tengo 1, tengo la pendiente 2. Vamos a verle ahora cuál es la pendiente en x igual a 2. ¿No? Entonces, la derivada es 2x. En 2, ¿cuánto sería la derivada? ¿Sí? 4, ¿no es cierto? La derivada, la derivada sería 4 en el punto 2. Es decir, tengo una pendiente de 4. Y aquí vemos, ¿no? Que voy desde 8 a 4 en la altura. Y aquí voy de 2 a 3 en la base. Entonces, esta pendiente vale 4. Entonces, eso es lo que nos representa la derivada de la posición. ¿Sí? Entonces, a medida que le voy moviendo, fíjense que va cambiando también la magnitud. ¿Sí? Es porque va cambiando de acuerdo a la función 2t. 2x, que es la derivada. ¿No? Mire. Entonces, por ejemplo, aquí, yo quiero saber cuál es la velocidad en t igual a 1. ¿Cuál sería la velocidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la velocidad en t igual a 1? De esta función cuadrática. Sería Sería 2. 2. 2, ¿no es cierto? Porque miren, yo aquí tengo la pendiente, ¿no? Tengo aquí en la altura de esta flechita, justo está en estos dos cuadritos. Miren, justo estoy en estos dos cuadritos. La altura es 2, la base es 1. Entonces, la pendiente, cateto opuesto sobre adyacente. Sí, tengo la pendiente. ¿No? Sí, sí le vemos. Por ejemplo, acá, aquí justo en, pongámosle en 1,5. Pongámosle en 3, ¿ya? 3. Veámosle más. En t igual a 3.
¿Cuál es la velocidad? En t igual a 3, ¿cuál es la velocidad? 6. 6. Voy de 9 a 15, ¿no es cierto? 9 a 15 de altura, en la base tengo 1, la pendiente 6. Exactamente. Entonces, miren, así también puedo calcular la velocidad. La velocidad media sería, ¿no? Porque la velocidad media se mide en un intervalo. Entonces, así también podríamos nosotros gráficamente explicar esto. Para quienes todavía no está muy claro, le voy a llevar a este gráfico. Le voy a llevar a OneNote. Entonces, ¿cómo calculamos a partir del gráfico? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es calcular la pendiente, ¿no? Entonces, decimos que la velocidad es la derivada de la posición. ¿Y qué es la derivada de la posición? La pendiente, ¿no? Una derivada es una pendiente. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es este triangulito. ¿No? Entonces, aquí se ha borrado un poquito. Aquí es 3. Aquí es 2. Aquí es 1. Entonces, ¿cuál es la pendiente de este vectorcito en color rojo? El espacio que hay aquí, que sería 2, sobre el espacio vertical, que aquí hay 1. Entonces, la pendiente sería igual a 2 sobre 1, ¿no? Que sería 2. Y esto también es igual a la velocidad media, ¿no? Porque estoy calculando en intervalos. ¿Sí? Miren, entonces, de esa forma estábamos calculando hace un momento con los compañeros. Únicamente fijándonos cuál es la pendiente de ese vectorcito. Ese vector va a ir cambiando a medida que vamos desplazándonos en la gráfica. Bien. ¿Alguna pregunta? Les voy a guardar esto. Y les voy a compartir, por si alguien necesita, ¿no? Si alguien quiere verle esto un poquito más de cerca. Esto sería velocidad media, ¿no? Ya. Entonces, si alguien quiere verle, puede entrarse a este link en GeoGebra y le podemos analizar. Les voy a enviar al chat también. Listo. Entonces, así interpretamos los gráficos. Ahora vamos a hacer un breve repaso de la parte matemática, pero muy breve, ¿sí? Únicamente para que ustedes sepan cómo utilizarlo. Entonces, nosotros habíamos visto las herramientas derivadas de integrales que nos sirven para poder trabajar cuando nuestras funciones ya tienen otras formas. ¿Sí? Cuando nuestro desplazamiento, la aceleración, la velocidad van siguiendo otras funciones. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la derivada, ¿no? La primera operación que vimos fue la derivada. ¿Sí? Para la derivada yo necesitaba una función, ¿no? Tenía una función f de x y a esta función f, voy a poner con dos puntos más, y a esta función f de x nosotros obteníamos un f' de x. Este f' de x también nosotros le podíamos escribir de esta manera, de y sobre dx. ¿Sí? Y teníamos algunas reglas de derivación. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos si f de x es igual a un 3x cuadrado, f' de x era igual a un 6x, ¿no? Entonces, ¿qué está involucrado aquí? Está involucrada la función, ¿no? Esta sería la función, y esta sería la variable
por la que derivamos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros nos vamos a encontrar ejercicios, no siempre en función de una sola variable. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, si f de x, ¿no? Quiere decir que x es la variable. Yo tengo, por ejemplo, aquí, un a más bx q. Cualquier otra letra, cualquier otra variable que no sea sobre la que yo estoy derivando, en este caso el x, es una constante. ¿Sí? Entonces, f' de x va a ser igual. La derivada de una constante, 0. Y aquí me quedaría 3bx cuadrado. ¿Sí? Eso también nos vamos a encontrar bastante. Porque nosotros trabajamos bastante con constantes, con otro tipo de letras, otro tipo de nomenclatura. Y para cualquiera de ellas, si es que no estamos derivando en función de esa variable, va a ser una constante. Entonces, en la mayoría de ejercicios también, ¿no? Suele haber la aclaración, por ejemplo, que A y B son elementos de los reales, es decir, son constantes. ¿Sí? Entonces, esta es una precaución que hay que tener cuando nosotros derivamos. Si no estamos derivando en función de la variable que estamos trabajando, le tomamos como constante. ¿Sí? Entonces, esa es la lección de esta parte. En cuanto a integrales, nosotros teníamos dos tipos de integrales. Teníamos la indefinida y teníamos la definida. Igualmente teníamos algunas reglas para la integración. ¿Ya? ¿Qué le diferenciaba la una con la otra? Que en la integral indefinida nosotros íbamos a tener una constante arbitraria. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro resultado sumado a una constante. ¿Sí? O sea, como resultado de esta integración, nosotros vamos a tener una función f de x más una constante. ¿Sí? Entonces, al final, luego de la integración, tenemos una función más una constante. Bueno, sería una f mayúscula, ¿no? Porque no es la misma f del principio. ¿Ya? En el caso de una integral definida, nosotros ya no tenemos la constante, ¿sí? Para empezar. No constante. Y solemos tener acá ya valores finitos. ¿Ya? Tenemos valores finitos en una integral definida. ¿Cuáles son las que mayormente nosotros nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar nosotros con las definidas. Porque con las integrales definidas nosotros podemos poner condiciones iniciales. Recuerden ustedes que en los ejercicios de física siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, la partícula parte del reposo, decimos la partícula en el tiempo 5 tiene una aceleración de 20, por ejemplo. Entonces, ese tipo de condiciones nosotros las ponemos a través de una integral definida. Y con la indefinida no podemos hacer eso, únicamente con la definida. Entonces, la definida me sirve para poner condiciones. ¿Ya? Entonces, aquí pongámosle condiciones. Ya. Bien, entonces, decíamos nosotros que la integral era una antiderivada. Es decir, que si a una función que está derivada yo la integro, nuevamente regreso a la función original. ¿Sí? Entonces, ¿de qué parto yo? Parto de de una derivada, ¿no? Que esto es igual a una función de x. Pero la integral también necesita que yo haga la integración en base a una variable.
¿Sí? Entonces, cualquier otra variable también se le trata como constante. En este caso, miren, yo tengo aquí x, tengo acá x. ¿Sí? Entonces, esto, expresado como diferenciales, también yo puedo ponerlo de esta manera. F de x, dx. ¿Sí? No es un despeje, estoy haciendo una operación con diferenciales. Entonces, ahora sí puedo yo integrar. Entonces, noten que para que yo pueda integrar, siempre necesito estos diferenciales. Siempre voy a necesitar, en los dos lados de la ecuación, voy a necesitar un diferencial para saber en base a qué voy a integrar. ¿Sí? Entonces, para cualquier otra variable, eso es una constante. Entonces, ahí sí puedo, miren, aplicar la integral a los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Porque la integral es una aplicación lineal, por eso puedo hacer eso. Entonces, ahí sí puedo integrar. ¿Con respecto a qué voy a integrar al lado izquierdo? Con respecto a y. ¿Con respecto a qué voy a integrar al lado derecho? Con respecto a x. Cualquier otra letra que esté ahí, la tomo como constante. Si es que yo tengo una integral únicamente de este tipo, esta es una integral indefinida. ¿Sí? Esta es una integral indefinida. ¿Qué necesito para hacerle una integral definida? Necesito ponerle límites. Necesito poner límites en la integral. Pero esos límites deben estar en función de la variable que estoy trabajando. Entonces aquí, ¿yo qué podré poner? Unas condiciones, por ejemplo, de un y inicial a un y final. Acá, al lado derecho, ¿con respecto a qué podré poner las condiciones? Con respecto a un x inicial a un x final. ¿Sí? No puedo mezclar las variables. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si acá al lado izquierdo tengo yo velocidad, mis condiciones serán una velocidad inicial, una velocidad final. Si al lado derecho tengo yo un diferencial de tiempo, entonces como condiciones de esta integral deberá ser un tiempo inicial a un tiempo final. ¿Sí? Entonces solo puedo poner los límites de esta integral de acuerdo a la integral sobre la que yo estoy integrando. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no puedo ponerle aquí como límite de la integral, si es que es de tiempo, no le puedo poner una velocidad o una aceleración. ¿Sí? Las condiciones deben ser exclusivamente de tiempo. Ya. Operativamente, ¿cómo hacíamos una integral definida, perdón? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una integral, ¿no? Aquí estoy haciendo una integral solo desde un lado. Por ejemplo, yo puedo tener una integral sencilla, pongamos, x de x. Y va desde x igual a a hasta x igual a b. Ya. Solo por ahora les voy a poner así, x igual a, para que sepan que estos límites van en función de la variable en la cual estoy integrando. Ya. Regularmente no se suelen poner, ¿no? Por ejemplo, x igual a y x igual a b. Pero en física sí suele ser útil. Entonces, si ustedes quieren, pueden ponerle, ¿no? Así, de a a b. O pueden ponerle desde x igual a hasta x igual a b. O si son tiempos, ¿no? Tiempo igual a 0 hasta tiempo igual a 5. Sí, esto es lo mismo. Pero yo les sugiero que ustedes utilicen esta forma de nomenclatura, ¿no? Utilicemos esa forma de nomenclatura para evitar equivocarnos sobre todo. Para saber sobre qué variable estoy derivando o integrando. Bien, entonces, ¿cuál sería la derivada? X de x, perdón, la integral. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Pero como tengo límites, entonces, para poder establecer esos límites, yo uso esta nomenclatura. Esta es una línea recta. No se ve muy bien, pero es una recta. ¿Ya? Entonces, ya tengo aquí la integral. Y ahora voy a evaluar desde un A hasta un B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la teoría de la integral definida? ¿No? Acá abajito les voy a poner antes de hacer el cálculo. Entonces, si yo tengo una integral que va desde un A hasta un B, de un f de x,
esto era igual a la función de b menos a la función de a. ¿Sí? Donde f mayúscula es la función ya integrada. ¿Sí? Entonces aquí pongámoslo, ¿no? F es la primitiva, que se llama. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejercicio anterior. ¿Qué es lo que debo hacer yo aquí? Debo reemplazar el b donde tenga bivariable. ¿Sí? Y restado la misma función, pero ahora reemplazado el punto inicial. Entonces, si reemplazo aquí, me quedaría b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Esta sí ya es la integral definida. Entonces, dependiendo, ¿no? Si ya tengo los valores de a y b, eso me va a quedar un valor finito. Que también suele ser útil cuando nosotros trabajamos en física. Que uno de esos límites le deje yo como una variable. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Voy a hacer una integral que va desde, por ejemplo, hagámoslo en función del tiempo, ¿no? Desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo t. ¿Sí? Hasta un tiempo cualquiera, hasta un tiempo final. Podemos ponerle solo desde 0 hasta un t. ¿No? Entonces aquí pongámosle, por ejemplo, la función t cuadrado de t. Entonces aquí yo tengo la integral que sería t cubo sobre 3. ¿Y desde dónde a dónde voy a evaluar? Desde 0 hasta t. ¿No? ¿Y esto a qué será igual? A t cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Esto es igual a t cubo sobre 3. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para que, porque yo ya tengo ahorita una función que me sirve para cualquier tiempo. Entonces, para cualquier tiempo me sirve esta función. Y si yo quiero obtener un tiempo, únicamente le reemplazo aquí. Obtener la magnitud, la integral respecto a algún tiempo, solo le reemplazo aquí. ¿Sí? Entonces, a veces es útil tener este tipo de integrales definidas, pero con uno de sus extremos le dejamos como una variable. ¿Sí? Si es que les confunde la t, pongamos t mayúscula. Pongámosle t mayúscula. Uy. Para que no piensen que es la misma t. ¿Sí? Entonces, yo aquí obtengo una ecuación para cualquier tiempo. ¿No? O supongamos que cuando me dieron el ejercicio no me dijeron que va desde 0, sino que va desde 2. Entonces aquí en la ecuación yo le pondré igual a 2. Pero al mantenerle este límite de la integral con una variable, yo tengo una ecuación general. ¿Sí? Entonces estos son los casos que más nos vamos a encontrar nosotros al resolver los ejercicios. Entonces espero que cuando ya hagamos los ejercicios se eviten estos errores. ¿Sí? Porque
Al principio lo que nos cuesta un poquito es la parte de la integral, la derivada, porque son herramientas nuevas que estamos viendo. Alguien me dice que le permite el acceso. No está bloqueada la reunión. Nunca le bloquea. Nunca está bloqueada la reunión. Dile que le vuelva a intentar. No le hago nada. Yo siempre le dejo abierta la reunión porque algunos tenemos el servicio intermitente de internet, entonces, para que puedan conectarse si es que ese fuera el caso. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, empecemos con unos ejercicios. ¿Les parece? Vamos a empezar con unos ejercicios. A ver, veamos ejercicios. Ejercicios. Vamos a hacer un primer ejercicio. Ya. Dice por acá. Bueno, me voy a demorar un poquito en escribir. Pero ustedes también aprovechan para escribir, ¿no? Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Y su posición varía de acuerdo a la expresión. Y su expresión, perdón, y su posición varía de acuerdo a la expresión X igual 2t cuadrado menos 4t. Con X en metros y t en segundos. A, parte A. Determine el desplazamiento de la partícula en los intervalos t igual a 0 segundos, a t igual a 1 segundo, y de t igual a 1 segundo, a t igual a 3 segundos. Listo. Esa es la parte A. Y la parte B dice, calcule la velocidad media durante estos dos intervalos. Calcule la velocidad media durante estos dos intervalos. Pongámosle un literal más. Hallar la velocidad instantánea en t igual a 2.5 segundos.
Listo. Tal vez el compañero pudo entrar. ¿Por qué no tengo habilitado nada? Muy bien. Entonces, hagamos primero una interpretación lineal y luego le hacemos con esa ecuación. ¿Ya? Entonces, miren, primero hagámosle una interpretación así, un poquito más intuitiva. Luego le hacemos ya con la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un intervalo de tiempo 0. Acá pongámosle 1, 2, 3, 4, 5. Por acá pongámosle 6. Por acá menos 1. Menos 2. Y menos 3. ¿Ya? Entonces esta va a ser la posición. Y así acaba la parte positiva. ¿No? Bien. Entonces, miren que esta es la posición, no es el tiempo. ¿Sí? Entonces, no es el tiempo. La función que me dice que rige este movimiento es x igual a 2t cuadrado menos 4t. Vamos a ver qué es lo que sucede en los tiempos que me piden, ¿no? Por ejemplo, aquí en tiempo t igual a 0. En t igual a 0. Bueno, pongámosle más bien nombres, ¿ya? Pongámosle un tiempo A, pongámosle 0 segundos, para poderle ubicar mejor. Al tiempo B, pongámosle 1 segundo. Y al tiempo C, pongámosle 3 segundos. Entonces, siempre también les recomiendo que vayamos dando nombres específicos a cada uno de los puntos de análisis. Eso nos va a ayudar a que nos ubiquemos mejor. ¿Sí? Entonces, en tiempo A, 0 segundos. ¿En qué posición estoy? ¿Quién me dice? Rapidito. En el tiempo A, ¿dónde estoy? 0. 0 y 0, ¿no es cierto? Estoy aquí en el tiempo A. En el tiempo B, ¿dónde estamos? Menos 2, ¿no es cierto? menos 2 y Ya, estoy aquí en menos 2. Aquí estoy en el tiempo B. Y en el tiempo C, ¿dónde estamos? Un 4. de ellos. En 4, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí estoy. En el tiempo C. Ya. Lo único que hemos hecho es reemplazar cada uno de estos tiempos, reemplazar en la ecuación del desplazamiento. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta partícula viene hacia acá, ¿cierto? Y de aquí se regresa otra vez. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el movimiento que está teniendo esa partícula. Entonces, primero se desplaza hacia menos 2 y luego avanza hacia 4. ¿Por qué les hago este acercamiento? Porque noten ustedes que dice una partícula se mueve a lo largo del eje X. Pero y se mueve siguiendo esa expresión. ¿Sí? Cambia la posición de acuerdo a esa expresión. Pero no quiere decir que se está moviendo siguiendo la forma de una ecuación cuadrática. ¿Sí? Eso es lo que les quiero mostrar. O sea, sino que linealmente, porque me dice a lo largo del eje X, estoy solamente en una dimensión. Únicamente que la posición cambia en función cuadrática, en función de esa función cuadrática. ¿Sí?
Y físicamente lo que está haciendo la partícula, ¿no? Está en 0, se regresa hasta -2 y luego otra vez avanza hacia 4. Pero en la misma línea. ¿Sí? Entonces, únicamente esa función 2t cuadrado menos 4t me dice cómo se está moviendo la partícula en el eje X. Pero de ninguna manera me está diciendo que sigue una trayectoria cuadrática. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Ahora sí, vamos a hacer el gráfico de la posición. Entonces, nosotros ya sabemos, le podemos hacer por acá en el GeoGebra. Pongamos aquí. X cuadrado menos 4t. Así es también ponerle en X. O ambas variables. Menores. Sí, es que a veces no sabe coger al principio cuando se hace sobre el mismo gráfico. Ahora sí está cogiendo. ¿Dónde está cojando? Bueno, ahorremos un poquito de tiempo. Entonces, siguiendo, esta es la función de la posición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje vertical? El eje vertical nosotros tenemos que es X. Aquí tenemos X. Y acá en el eje horizontal tenemos el tiempo. Y aquí también nosotros podemos ver lo que teníamos en esta recta que yo les dibujé. Entonces, desde 0 hasta el tiempo 1, miren, ¿cuál fue el desplazamiento? Este. Desde 0 hasta -2. Luego, desde el tiempo 1 segundo hasta el tiempo 3 segundos. Tenemos 3, sí, en 3. Miren, se desplazó todo esto. ¿Sí? La posición, únicamente en el eje Y. Ingeniero, disculpe, Sí. tal vez en la parte del tiempo sé que son 3 segundos, no es 6. En 3, Sí, ¿en qué sale 6? En G6. 3, 6. Ah, el cálculo que me dieron hace un momento. Ah, es que me dijeron 4. Sí, es 6. Aquí en el gráfico también ya se ve 6. Sí, va hasta 6. Gracias. Acá sería TC. Ya. Ahí sí concuerdo. Gracias. Ya. Ahí sería. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo que vimos en la parte lineal, vamos a ver ahora en la parte cuadrática. Entonces, recuerden también que esta partecita, esta no va, ¿no? Solo va desde el tiempo t igual a 0. Listo. Entonces, vamos a ver la primera parte que nos dice, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de t igual a 0 a t igual 1 segundo. Entonces, para la parte A, vamos a hacerle analíticamente. Entonces, yo tengo que el desplazamiento desde A hasta B
va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Es decir, la posición en B menos la posición en A. La posición en B, nosotros tenemos que es menos 2. La posición en A, 0. ¿No? Entonces tenemos que este desplazamiento ha sido de menos 2. Ahora, necesitamos el desplazamiento desde B hasta C. Lo mismo. Tengo la posición en C menos la posición en B. Esto me va a dar igual a 6 menos menos 2. ¿No? Entonces aquí tengo que me da 8. Y dejamos en las unidades apropiadas. Esto sería metros, esto también sería metros. ¿Sí? ¿Cómo sacamos X de B, X de A y X de C? ¿Sí? X de A, por ejemplo. ¿Sí? X de A es cuando el tiempo vale 0. A ver, con el tiempo... Sí. Cuando el tiempo vale 0. ¿Ya? Y X de B es cuando el tiempo vale 1. Y X de C es cuando el tiempo vale 3. ¿Sí? Esto reemplazando en la ecuación. En la ecuación X igual a 2t cuadrado menos 4t. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí el desplazamiento entre esos intervalos, que es lo que me pedían, ¿no? El desplazamiento entre A y B y el desplazamiento entre B y C. La parte B ahora. La parte B nos dice, calcule la velocidad media durante estos dos intervalos. Entonces, primero para el intervalo de AB. ¿No? Entonces yo tengo que la velocidad media, si ustedes recuerdan la velocidad media, nosotros teníamos la fórmula general, que era igual a el vector desplazamiento sobre el tiempo, sobre la variación de tiempo. Y teníamos que esto era desplazamiento en X, Y, más el desplazamiento en Y, J, más el desplazamiento en Z. Esta era la fórmula general. Pero nosotros en este momento solo nos encontramos en un movimiento en una dimensión, ¿cierto? Es decir, que aquí ya no tiene sentido este desplazamiento en Y y este desplazamiento en Z. ¿Sí? Entonces nuestras fórmulas también se reducen un poco. A lo que se va a reducir es que la velocidad media va a ser igual únicamente al desplazamiento en X referente al tiempo, ¿no? Entonces, como estamos en una sola dimensión, podríamos ponerle o no el Y. Sí, eso también es opcional porque estoy moviéndome únicamente en el eje X. Por lo tanto, yo puedo tener que la velocidad media de AB es igual al desplazamiento entre A y B sobre la variación de tiempo entre A y B. Entonces, ya calculé antes el desplazamiento que era menos 2 metros, ¿sí? Y la variación de tiempo, resto, ¿no? El tiempo de B menos el tiempo de A, me quedaría 1 segundo. Entonces, esto me da menos 2 metros por segundo.
Y hago lo mismo para la velocidad media que me piden desde B a C. Entonces acá ya puedo simplificar un poquito. Entonces de B a C, la velocidad media va a ser igual al desplazamiento de B a C sobre la variación de tiempo de B a C. Esto es igual a 8 metros que calculé. Y la variación de tiempo, como va de 1 a 3, serían 2 segundos. Entonces esto sería 4 metros sobre segundo. Sí. 4 metros sobre segundo. Listo. Y por último, nos pedía la velocidad instantánea en t igual a 2.5 segundos. Entonces la velocidad instantánea va a ser igual únicamente a la componente en x, ¿no? Y esto es igual a la distancia en x sobre el tiempo. Esto sería 4t menos 4. Y que reemplazando que en t igual a 2.5 segundos, esto va a hacer que la velocidad en x sea igual 4 por 2.5 menos 4, y será igual a 10 menos 4 igual a 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo se deriva siempre queda en función del tiempo o nos pueden dar una función, por ejemplo, la aceleración en función de la velocidad? ¿Cómo sería eso? Sí nos podrían dar. Sí podrían darnos, por ejemplo, la velocidad en función de la posición o la aceleración en función de la posición. Sí nos podrían dar eso. O sea, no necesariamente en función del tiempo. O sea, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, te voy a adelantar un poco, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por aquí que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no es cierto? También tengo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, supongamos que yo de aquí despejo el diferencial del tiempo.
Entonces tengo por aquí diferencial del tiempo igual a diferencial de la posición sobre la velocidad. Y esto le reemplazo acá en aceleración. Entonces puedo tener aceleración es igual a diferencial de velocidad sobre dx me quedaría y por v, ¿no? Sí. Eso sí se puede hacer. Esto sí se suele hacer también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí lo que tú tienes es la aceleración en función de la posición. ¿Sí? Porque x es la posición. Entonces, eso se podría tener. O igual no, si es que, por ejemplo, aquí, de aquí despejo yo de t, que sería t igual a dv sobre a. Y este le reemplazo acá en la velocidad. En cambio, ahí tendría la velocidad en función a ver, tendría ahí la velocidad en función de la aceleración. O sea, entre estas tres ecuaciones se puede ir intercambiando. Pero si tú me dices, por ejemplo, yo puedo tener la posición igual a un 3t más un 2m, por ejemplo, más e. Por ejemplo, eso. En ese caso, deberían decirte cuál es tu variable. Entonces, por ejemplo, si te dicen que tu variable es t, el resto son constantes. O si te dicen que tu variable es m, el resto son constantes. No sé si a eso te refieres o a lo anterior. No, a lo anterior, eso era mi pregunta. Sí, entonces, entre estas ecuaciones podríamos nosotros intercambiarles, ¿no? Como te decía, la velocidad igual al diferencial de x sobre el diferencial de tiempo y la aceleración diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo. Entonces podría despejar el diferencial de tiempo y reemplazarle en la otra. Eso sí. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Sí, ya les voy a buscar un ejercicio con eso también. ¿Ya? Entonces, no hay más inquietudes, ¿no? Entonces tenemos aquí la gráfica de la velocidad, perdón, de la posición. Y también en base a esta gráfica nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, la velocidad en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí. No, creo que nada más. Bueno, podríamos ver. ¿Cuál es el desplazamiento que ocurre entre 2 segundos y 3 segundos? ¿Quién nos dice? ¿Cuánto se desplaza la partícula desde t igual a 2 hasta t igual a 3? Viendo en el gráfico. 6. ¿Sí? ¿Alguien dice algo más, algo menos? ¿Sí? En este intervalo de tiempo, ¿cuánto se desplaza la partícula? 6i. Esto, ¿no es cierto? Sí, este sería delta X. Sí, sí, justo lo que ustedes nos dicen. Listo. ¿Y cuál sería la velocidad media en ese punto? En 2, en t igual a 2. ¿Cuál sería la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad aquí? En t igual a 2. Distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? 6 dividido para 1. Entonces aquí la velocidad sería 6. ¿Sí?
Entonces, ese análisis también le podemos hacer gráficamente. Veamos un siguiente ejercicio. Vamos a ver un ejercicio número 2. Este ejercicio nos dice, la posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta. La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación x igual a t cubo menos 6t cuadrado menos 15t más 40, donde x se expresa en metros y t en segundos. Determine en el intervalo de 0 a 6 de 0 a 6 segundos. A. Los intervalos de tiempo durante los cuales el movimiento es acelerado o retardado. Los intervalos de tiempo durante los cuales el movimiento es acelerado o retardado. B. La distancia recorrida por la partícula. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio. Entonces, igualmente, nos da una relación o una ecuación de la posición. Y nos dice que determinemos en el intervalo de 0 a 6 segundos los intervalos de tiempo durante los cuales el movimiento es acelerado o retardado. Y la distancia recorrida por la partícula. Bien.
Muy bien. Entonces vamos a empezar. Para empezar, ¿no? Esto es un movimiento unidimensional. ¿Ya? Solo me estoy moviendo en un eje. ¿Ya? La ecuación que me están dando únicamente me dice cómo va cambiando esa posición en ese eje. ¿Sí? Entonces yo tengo por acá la posición que viene dada por t al cubo menos 6t cuadrado menos 15t más 40. ¿Ya? Entonces, lo que yo debo conocer es los intervalos en los que voy a analizar. ¿Sí? Todavía no sé en qué intervalos voy a analizar. Entonces, a través del gráfico de la posición, ¿puedo yo determinar si el movimiento es acelerado o retardado? ¿Quién nos dice algo? Sí. Es únicamente un gráfico de posición, ¿no es cierto? Únicamente nos indica el punto en la recta donde se encuentra la partícula. Pero, por ejemplo, si en un t igual a 0, un t0 está en este punto, en un t1 está en este punto, un t2 está por acá, no me está diciendo si es que en esos intervalos de tiempo el movimiento es acelerado o no. Simplemente me dice que se está moviendo de una posición a otra. ¿A través de qué gráfico sí podría analizar? Del de la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué a través del de la velocidad? Porque a través del gráfico de la velocidad yo puedo determinar si el movimiento, si la aceleración va en un sentido o en otro. Entonces regresémonos un poquito a la parte de arriba. Miren, por ejemplo acá. Yo tengo el gráfico de posición, es una función cuadrática. Por acá tengo una función lineal, que es la velocidad. Esta velocidad, ¿qué pendiente tiene? Positiva, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que si tiene, que tiene un valor positivo? Que la velocidad, perdón, que la aceleración también es positiva. ¿Sí? Es decir, que con el gráfico de la velocidad, yo puedo determinar cuál es la pendiente de la aceleración y en base a esa pendiente yo puedo determinar si la aceleración va en sentido negativo o en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, miren, yo necesito el gráfico de la velocidad. Entonces, la velocidad en este caso será la derivada de la posición. Entonces, aquí yo tengo 3t cubo menos 12t menos 15. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un gráfico de la velocidad. Entonces, hagámosle ese grafiquito. Veamos, por ejemplo, los cortes con el eje X. Inge, no es 3T2. 2, sí. Gracias. T cuadrado. A ver, pongamos por acá. Los cortes con el eje X. Bueno, con el eje T sería, ¿no? Con el eje T. Sería cuando esta ecuación vale 0. Menos 12t, menos 15. Esto igual a 0. Aquí 3t, 3t. Aquí sería menos, más 15, 45, 3, 0. Entonces aquí despejando me quedaría t menos 5 y t más 1. Esto igual a 0. Entonces aquí me queda que los tiempos serían
t igual a 5 y t igual a -1. Esos serían los cortes. Bueno, este sabemos que no se va a poder dar porque es un tiempo negativo. ¿Con qué más, con qué datos más podríamos graficar? ¿Qué nos va a ser de utilidad? El vértice. Acuérdense que en las pruebas no tenemos GeoGebra. Sería AT cuadrado más BT más C. Si tengo una ecuación de esa forma, el vértice sería igual a menos B sobre 2A. Y en nuestro caso, va a ser igual a 2. Y en t igual a 2, reemplazo. Me va a quedar 3 por 4 menos 12 por 2 menos 15. Esto sería menos 24 menos 12 menos 27. ¿No? Entonces, ese sería el vértice. ¿No? Este es el vértice. Este sería velocidad. Porque estoy en 1 de velocidad. Entonces, aproximadamente el gráfico nos quedaría. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿No debería estar elevado al cuadrado el 4? El 4 al cuadrado. Acá. Sí. 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 Y sería 8 o 24. Sí, 24. 16 por 3. Sería 40, 64. Sí, 48. 48 menos 24, 24. Inge, disculpe, pero no se supone que t es 2, entonces ya estaría bien 4. Entonces, ¿por qué 2 elevado al... Sí, eso le hice. Cierto, cierto que eso le hice. Sí, le multipliqué el 2 por 2, 4. Gracias. Ya, ese sería el vértice. Ya, entonces nos quedaría un gráfico más o menos así. Corta acá en -1 y en 5. Y este vértice estaría por acá abajo. Esto sería en 2. Y por acá sería menos 27. Y trazaríamos una curva así. Algo así. ¿No? Algo así sería. Y esta parte de acá no iría. Listo. Entonces sería solo esta curva que está aquí en color rojo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían mis intervalos que debo analizar? Serían mis intervalos. Van a ser desde 0 hasta 2. El otro intervalo sería desde 2 hasta 5. Y como me pedía que analice hasta 6, sería está por acá. Entonces el otro sería de 5 a 6. Estos serían mis intervalos. Vamos a ver cuáles son los signos de la velocidad. Inge, una preguntita. Miren, ¿Por qué no le analizamos directamente de 2 a 6?
De 2 a 6 porque la velocidad cambia de signo. Ahí, listo. Ajá. Esto es velocidad, ¿no? Y esto es tiempo. Entonces, acuérdense en un gráfico. Acuérdense en un gráfico en general. Si yo tenía, por ejemplo, esto. Tengo una curva de esta manera. Bueno, hagámosle más hacia la derecha para que sea desde t mayor que 0. Supongamos que tengo yo una curva de esta manera. ¿Cuáles son los valores positivos? Los que están sobre el eje X, ¿no es cierto? Estos serían los positivos. ¿Y cuáles serían los negativos? Los que están bajo el eje X. Entonces, estos son los valores negativos. ¿Sí? Entonces, sobre el eje X, valores positivos. Bajo el eje X, valores negativos. Entonces, yo aquí tengo en estos intervalos, tengo que analizar la velocidad y la aceleración, ¿no? Entonces, aquí tengo velocidad. ¿Quién nos dice cuál es el signo de la velocidad? De 0 a 2. De 0 a 2, ¿cuál es el signo de la velocidad? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Porque estamos bajo el eje del tiempo. De 2 a 5, también negativo. Y de 5 a 6, ahí sí es positivo. ¿Cierto? Ahora, con respecto a la aceleración. Con respecto a la aceleración. Si yo trazo una tangente en el intervalo de 0 a 2, ¿hacia dónde va esa pendiente? Hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene este sentido. Por lo tanto, la aceleración de 0 a 2 también tiene un signo negativo. La aceleración es negativa. Ahora, de 2 a 5. La pendiente, en cambio, es una pendiente que va hacia arriba. Las pendientes aquí van hacia arriba. Y acá de 5 a 6 también, ¿no? También va a ir hacia arriba. La pendiente, es decir, la aceleración. Entonces, la aceleración de 2 a 5 es positiva también. Y de 5 a 6 también es positiva. Entonces, de acuerdo a esto, el tipo de movimiento. Si la velocidad es negativa y la aceleración también es negativa, ¿sí? Por leyes de signos, esto será un movimiento acelerado. Si tengo la velocidad negativa y la aceleración positiva, este será un movimiento retardado. Y si tengo la velocidad positiva y la aceleración positiva, también va a ser un movimiento acelerado. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí que la velocidad y la aceleración, si están en el mismo sentido, el movimiento es acelerado. Si alguna de ellas está contrapuesta, el movimiento es retardado. Entonces, de esa forma, acabamos de obtener los intervalos donde este movimiento es acelerado o retardado.
¿Alguna pregunta? Vamos a ver la parte B. La parte B nos decía la distancia recorrida por la partícula. Entonces, para la parte B, la distancia recorrida por la partícula. ¿En qué intervalos hay un cambio de dirección de la partícula? Cuando hay un cambio de velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que no hay ningún cambio en el signo de la velocidad, la partícula se sigue moviendo en la misma dirección. Pero si encuentro que la velocidad cambia de dirección, entonces también hay un cambio en el sentido del movimiento. Entonces nosotros vemos que desde 0 a 5 segundos, la velocidad es negativa. Y en cambio, de 5 a 6 segundos, la velocidad es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula hasta los 5 segundos va en un sentido. Y a partir de 5 segundos va en dirección contraria. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este gráfico también, que nos ayuda para poder saber en qué dirección se mueve la partícula. ¿Sí? Entonces, lo que me pedían es la distancia recorrida. Entonces, debo yo sumar cuánto recorrió desde 0 a 5 más cuánto recorre de 5 a 6. Porque no me está pidiendo el desplazamiento, sino me está pidiendo la distancia recorrida. ¿Sí? En el caso de que me pida el desplazamiento, ahí sí deberé yo restar el uno del otro. Aquí me piden la distancia recorrida, entonces tengo que sumarles, ¿sí? En valor absoluto. Una me va a salir negativa, la otra me saldrá positiva, pero como necesito cuánto recorrió en total, deberé sumar en valores absolutos. ¿De acuerdo? Entonces esto es, ¿no? Esto es lo que está pasando. De 0 a 5 segundos, la partícula fue hasta acá. Sería más bien en posiciones, ¿no? Aquí en T igual a 0. Aquí T igual a 5. Entonces, por ejemplo, la partícula, como es velocidad negativa, entonces se va para acá. Y en T igual a 6 está por acá. Así se está moviendo la partícula. ¿Sí? Entonces, tengo que sumar estos dos desplazamientos. Bien. Entonces, pongamos. Digamos que el tiempo de A es igual a 0 segundos. El tiempo B va a ser 5 segundos. Y el tiempo C van a ser los 6 segundos. Entonces, voy a medir el desplazamiento de AB, que sería igual a la posición de B menos la posición de A. Esto sería la posición de B. Aquí calculemos, ¿no? X de A, X de B y X de C. Entonces aquí sería, tengo que reemplazar en la ecuación, ¿no? Tengo que reemplazar el valor del tiempo. Entonces en X de A sería 0 al cubo menos 6, 0 al cuadrado menos 15 por 0. Y sería más 40. Entonces, X de A va a ser igual a 40. ¿No? El X de B. El X de B, en cambio, es en 5 segundos. Entonces sería 5 al cubo menos
6 por 5 al cuadrado menos 15 por 5 y más 40. ¿Cuánto les dio este XB? ¿Cuánto les dio? Menos 60, Inge. Ya, menos 15 menos 40. Lo voy a hacer, ¿no? Nos da menos 60. Y el XC, ya tenemos tal vez. Ese es el 6, ¿no? Ese nos da menos 50. Menos 50. Ya. Sería 6 al cubo, menos 6 por 6 al cuadrado, menos 15 por 6, más 40. Ya. Entonces ahora sí podemos calcular. Entonces el X de B sería menos 60. El X de A es 40. Como es negativo, menos 40. Entonces aquí me daría en total 100. Menos 100, ¿no? Menos 100 en metros. Luego tengo que calcular cuál fue el desplazamiento entre B y C. Entonces, X entre B y C va a ser igual al X de C menos el X de B. Entonces, el X de C tengo que es menos 50. Y el X de B sería menos menos, sería más 60. Entonces, aquí me da 10 positivos. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esos signos? Quiere decir que se desplazó 100 metros hacia la izquierda y 10 metros hacia la derecha. Sí, es justo lo que habíamos hecho en el gráfico anterior, ¿no es cierto? Entonces, que si yo tengo aquí el 0, el t igual a 0, por acá tengo el t igual a 5, tenemos que esta distancia ha sido 100 metros, ¿no? Considerando que esto es 0. Entonces, esto ha sido 100 metros. Se desplazó para acá. Y luego me dice que en t igual a 6 se regresó hacia el otro lado, se regresó 10 metros. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Entonces, bueno, pongámosle en TA, TB, TC. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Cómo me doy cuenta de ese cambio de dirección? Con la velocidad. Entonces, la velocidad es negativa hacia la izquierda, positiva hacia la derecha. Entonces, la distancia total va a ser igual al valor absoluto de la distancia de AB más el valor absoluto de la distancia de B a C, que sería igual a 100 más 10. ¿Sí? Entonces, eso sería. ¿Tenemos alguna pregunta? Llegamos en este tiempito a un último ejercicio. Hagamos un ejercicio 3. Entonces aquí dice un cuerpo cae
libremente a partir del reposo. Demuestre que la distancia que recorre durante el enésimo segundo es n menos 1/2 g. Entonces, es un análisis gráfico. Les voy a hacer el grafiquito que tengo acá. Entonces, es un gráfico de velocidad. Tiempo en segundos. Por acá tengo la velocidad. Que es una velocidad en y. Y me da por aquí una recta. Listo. Entonces, tengo aquí un gráfico de velocidad versus tiempo. Tengo por acá una velocidad negativa, ¿no? Estamos bajo el eje del tiempo. Y me dice que demuestre que la distancia que recorre durante el enésimo segundo es esa ecuacióncita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la distancia recorrida? El área bajo la curva, pero como estamos en la parte negativa, entonces, esta área va a ser la distancia recorrida. Entonces recuerden, ¿no? El área bajo una curva en el gráfico de velocidad es la distancia recorrida. El área bajo la curva en una gráfica de aceleración es la velocidad. ¿Sí? Entonces lo que nos están pidiendo aquí es calcular esa área. Entonces, la distancia recorrida es igual al área A. Entonces, para acordarnos, ¿no? ¿Cuál es el área de un trapecio? Yo tengo un trapecio. Tengo por aquí una base mayor, una base 2. Tengo una base menor, una base 1 y tengo una altura. El área de ese trapecio es igual a base 2 más base 1 sobre 2 y multiplicado por la altura. Este es un trapecio en general. El trapecio que nosotros tenemos en el gráfico es un trapecio de este tipo. Entonces voy aquí, n menos 1. La base 2 es igual a gn.
la base 1 es igual a Gn menos 1, ¿no? En distancias, ¿sí? Porque no puedo poner una distancia negativa, entonces por eso le pongo que la base 2 es Gn, porque es la distancia, y la base 1 es Gn menos 1. Entonces, con eso ya puedo calcular el área. Entonces, el área va a ser igual a Gn menos 1 por más Gn sobre 2 y multiplicado por la altura, que sería la distancia de n menos 1 menos n. A ver, n menos n menos 1. ¿Sí? Ya, n menos n menos 1. ¿Sí? Que eso va a ser igual a 1. Entonces el área es igual a Gn menos 1 más Gn sobre 2. Y por 1. Eso me va a dar 1. Entonces, función, ¿cómo es? Propiedad distributiva. Gn menos G más Gn. Entonces, sobre 2. Entonces aquí tengo que esto es igual a 2 Gn menos G sobre 2. Saco factor común G. Me queda G por 2n menos 1 sobre 2. Y bueno, al 2 le distribuyo entre los dos términos y me va a quedar A igual a Gn menos 1/2 de G. O de una vez le saco el factor común, solo le dejo G, n menos 1/2. Sí, entonces ahí está demostrado. Y esto es igual a la distancia recorrida. Listo. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, nos vemos el día viernes. Ya viernes vamos a seguir Profesor, haciendo. Dime. una pregunta. Lo que son informes de laboratorio sería siempre un informe todos los miércoles, ¿no? Los que tienen clases conmigo en laboratorio, sí. Sí, ustedes creo que ya, tienen mi grupo en laboratorio también. Sí, cada miércoles hay que entregar el informe. Son 6 prácticas del primer bimestre. Bien, entonces, chicos, muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Ángel. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego, pasen bien.